partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Grupo Modelo tiene previsto ser una empresa autosustentable en el consumo de energía hacia el 2017. El plan de la productora de cerveza consiste en utilizar fuentes de bajo costo como el gas natural y con generación de vapor, así como energía eólica, biogás y el bagazo que produce la malta de la cerveza. De enero a septiembre de 2014, invirtió más de 1.500 millones de pesos en la mejora de la maquinaria y equipo, además de hacer eficientes los procesos de elaboración de cerveza. Como parte de su estrategia de reducción de costos, publica El Informador. El sitio web de la revista Muy Interesante publicó un listado de las 7 tendencias medioambientales o climáticas durante el 2015. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, existe 65% de posibilidades de que el fenómeno El Niño aparezca en este año, aumentando las temperaturas globales. Los efectos también podrían generar sequías en lugares de Asia y fuertes lluvias en Sudamérica. Otra tendencia destaca un estudio de la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. La prevista escasez de agua y los problemas de distribución representarán retos significativos para los gobiernos de Medio Oriente, África subsahariana y sudeste de Asia, así como el norte de China, problema que podría resultar en tensiones entre distintas regiones. Ecoticias. La fractura hidráulica en el Golfo de México está bajo la lupa de las organizaciones ecologistas de Estados Unidos, que esta semana denunciaron al gobierno por no informarles sobre las actividades que las empresas petroleras llevan a cabo en esta cuenca oceánica para extraer gas y petróleo. El Centro de la Diversidad Biológica interpuso una denuncia ante el Juzgado Federal en Washington, D.C., pues acusó al Ejecutivo de no contestar a sus peticiones de información y, por lo tanto, de violar la Ley de Libertad de Información por la que los ciudadanos tienen derecho a acceder a información federal. F. Verde. En México, los productores de maíz y científicos se esfuerzan en impedir que el gobierno autorice a transnacionales como Monsanto el cultivo de granos transgénicos de uno de los alimentos básicos en este país, el maíz. Los activistas ya han iniciado una campaña en Internet para recaudar fondos para los gastos relacionados con las acciones judiciales. Y es que los mexicanos obtienen más del 50% de su ingesta calórica de los granos de la mazorca. Amalia Sala Casales, una productora tradicional de maíz de Xochimilco, explica el profundo significado que tiene para su comunidad los diferentes tipos de grano. Pero cuando le preguntan por el maíz transgénico que quiere traer a su tierra las transnacionales como Monsanto, su rostro cambia por completo. Ese maíz no tiene vida, ese maíz no tiene espíritu, ese maíz no es nuestro hermano, es un ser extraño para nosotros. Para nosotros lo sagrado es nuestro maíz. Noticias ambientales. Haz eco. Vive eco. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vive Eco, que es el segundo programa del 2015. Mi nombre es Alejandra Alvarado y espero el día de hoy no trabarme con los meses, porque en el programa de ayer, si usted estuvo atento, andaba diciendo diciembre, noviembre, septiembre y nada más no le atiné al día y mes en el que estábamos, pero le damos la bienvenida a este año que va a estar lleno de sorpresas. Estamos ya con 1 hora de programa, por lo cual estamos muy contentos, con nuevo horario a las 11 de la mañana y en un momentito más le vamos a recordar todas las frecuencias por las que nos puede sintonizar y por la que puede sintonizar también nuestras repeticiones. Agradezco mucho a nuestro equipo de producción, a Claudia Fernández, a Martín Silva, a Elcita Álvarez, que nos apoya en las líneas telefónicas. Ahorita esperemos que regrese en un momentito para que usted se comunique con nosotros y nos diga todos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, que quiere, que no quiere del programa. Comuníquese al 3030-5350, agréguenos a las redes sociales, nos encuentra como Vive Eco y póngase ahí un like y agréguenos y díganos cosas como le fue en el año, cuáles son sus propósitos verdes para este 2015 y compártanos con nosotros. Yo saludo hasta el otro lado de este estudio lleno de cámaras robóticas a mi compañera que está muy asustada por la tecnología. Begoña Lomelí, ¿cómo te va? Pues asustada, esas cosas son del diablo definitivamente, sí, eso que una cámara te esté viendo. Que bueno, se mueva así poquito. Que se mueva así sola, sí, entonces tú, hola, bueno, gracias. Oye, bien, ¿y sabes qué? De una vez vamos a dar los datos de dónde nos puede sintonizar, las frecuencias, ya que decías. Bueno, pues de una vez. A las 11 de la mañana estamos completamente en vivo por el canal C7 Jalisco. Ahí estamos, hola, por Canal Aire. También estamos en el canal digital 25.1. Este canal es C7 Noticias. Y también nos escuchan en C7 Radio. Saludamos a las personas que nos sintonizan en el 630 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara, en el 107.1 de FM en Ciudad Guzmán, y también mandamos muchos saludos hasta Puerto Vallarta, en especial a todos nuestros compañeros de C7 Jalisco, Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta nos escuchan ahorita a las 11 de la mañana en el 1080 de AM.
Ahora, que si usted no nos puede escuchar o ya va de salida y se va a perder este programa, bueno, pues no se lo pierda. Puede sintonizarnos en nuestras repeticiones. A la 1 de la tarde en el canal 25.1, que es C7, perdón, canal 25.2, que es C7 Cultura. Y a las 4 de la tarde en C7 Radio para la zona metropolitana de Guadalajara, 96.3 de FM y en Puerto Vallarta, 91.9 de FM. Así que muchas opciones para que usted nos sintonice, ya sea en vivo o en las diferentes repeticiones, y no pierda detalle de todo lo que tenemos aquí en Vive Eco, Ale. Así que, pues ya estamos completos y listos para empezar con un tema muy bueno, muy interesante, polémico también. Escabroso, pero necesario, ¿o no? Así es. Fíjate, entrando el año normalmente se dan estadísticas, ¿no? Estadísticas de cosas buenas, de cosas malas, cuántos accidentes hay, cuánto disminuyó la tasa de X cosa, etcétera. Y el día de hoy, pues nosotros también vamos a colaborar un poquito en este tema porque nos acompañan integrantes del colectivo ecologista de Jalisco, Regina Cantú de Alba y Norman Blanco, porque ellos nos van a platicar un poquito acerca de las evaluaciones sobre el transporte público. ¡Uy, qué miedo! Ve que sí estaba escabroso el tema. Su estado actual, las mejoras al transporte, cuál sería un panorama ideal de transporte público para tener nosotros aquí en la ciudad. Y pues ellos son ahora sí que los que están metidos en el tema, los que saben, los que lo investigan y nos van a dar su opinión acerca de ello. Bienvenidos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a dar una introducción de cómo cerramos el 2014, porque en relación al transporte público para Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara en específico, bueno, pues hubo muchos temas, hubo cambios, quien no se sumó al cambio, quien siguió contaminando, no contaminando, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo cerramos el 2014? Para esto, a modo de introducción, antes de irnos al corte, y de regreso ya nos vamos con todas las evaluaciones. ¿Qué les parece? Sale, vale. Sale, vale, dice Regina. Bueno, entonces, ¿cómo cerramos el año en materia de transporte público en Jalisco, en la zona metropolitana? Pues creo que lo más rescatable o lo más emocionante que sucedió en el 2014, que emocionante no siempre son buenas emociones, también de repente son malas emociones, fue pues el Observatorio de Transporte Público de Jalisco, ¿no? Que es un observatorio que se instaló con organizaciones de la sociedad civil por decreto del gobernador, y cuyo trabajo es justamente observar y recomendar sobre el transporte público en el estado. Obviamente, son organizaciones que trabajan y existen en la zona metropolitana de Guadalajara, entonces su trabajo inicia con el transporte público pues en la zona metropolitana de Guadalajara, entendiéndola como capital del estado. ¿Por qué digo que es muy emocionante? Pues porque es la primera vez que un gobierno del estado le pide a las organizaciones de la sociedad civil que se organicen y que junten todo el trabajo y toda la experiencia que han tenido para poder mejorar el transporte público. Esa es la parte, que te dan ganas de saber qué va a pasar, ¿no? Obviamente, pues el transporte público no es algo que se soluciona de la noche a la mañana, a pesar de todo el expertise de las organizaciones que trabajan aquí, de lo importante que es el trabajo que están realizando, pues es algo que lleva mucho tiempo porque son muchos entes los que tienen que organizarse y funcionar, ¿no? Y pues bueno, también cambios en el transporte público, ¿no? Cambios en las unidades, cambios que se han tratado de hacer en la manera en la que funcionan, pero pues otra vez no es algo que sucede rápido. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este observatorio? ¿A partir de cuándo arrancó? Va a cumplir 1 año y si no me equivoco arrancó en abril del año pasado. Entonces apenas va a cumplir 1 año. Sí, se han tomado en cuenta como las recomendaciones que hacen. Sí, por supuesto. O sea, ha habido acercamiento de las autoridades encargadas, lo cual ya para empezar es un gran avance, claro. Pero al final, tanto las organizaciones de la sociedad civil como las universidades y grupos empresariales que participan saben que no es una cuestión meramente de considerarlo, ¿no? El trabajo que implica poder implementar las recomendaciones del observatorio, pues es un trabajo político, es un trabajo de muchos recursos humanos, financieros, políticos. Voluntades y tiempos también, ¿no? Porque también pues al final puede existir la voluntad, pero el tiempo que lleva a realizar un cambio es mucho más. Claro.
Vamos a nuestro primer corte. De regreso ya nos vamos adentrando más en todo esto de las evaluaciones sobre el transporte público, el estado actual, las mejoras, el escenario ideal para tener el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Esperamos su comunicación. Seguramente usted tiene muchas opiniones acerca del transporte público. Háganosla llegar. 3030-5350 y también en Facebook estamos como Vive Espacio Eco. ¿Qué le parece el transporte público? ¿Está usted contento con el sistema de transporte público que tenemos? ¿Qué cambios le haría? ¿Alguna experiencia en concreto, buena o mala? Todas se valen. Esperamos comunicación, vamos a nuestro corte, estamos en Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. De regreso a su programa Vive Eco, son las 11 de la mañana con 12 minutos y comuníquese con nosotros al 3030-5350. Ya mencionaba Bego para que nos platique acerca de alguna experiencia que tenga usted con el transporte público. A lo mejor le toca estar del lado de donde lo tratan muy bien, donde está muy conforme, o a lo mejor está del lado donde tiene alguna queja o sugerencia que le gustaría que se hiciera alguna modificación en cuanto a esto del transporte. El día de hoy nos acompañan Regina Cantú de Alba y Norman Blanco, integrantes del colectivo Ecologista de Jalisco, porque nos están dando una evaluación de cómo estuvo el año pasado, cómo cerró, cómo lo que se espera para este 2015 en cuestión de transporte público. En el primer bloque nos daban una introducción de las recomendaciones, de la apertura de este observatorio y ¿qué sigue? ¿Qué esperamos? ¿Con qué arrancamos este 2015? ¿Con qué expectativas o cómo está actualmente a un mes, a unos días de enero, cómo está el transporte público en la ciudad, en Jalisco? Pues, mira, muy seguramente si ahorita hablaran los televidentes y radioescuchas, como bien decía Regina, pues muchas de las recomendaciones sí se han aplicado, pero bueno, o han sido de manera parcial o algunos pedacitos, ¿no?, de la recomendación, y muchas de estas pues tienen que ver más con el tema de la estructura de cómo está todo en el papel, ¿no? Y desgraciadamente pues los usuarios aún no han visto, digamos, el cambio real, ¿no? Entonces, si uno se sube al transporte, yo por ejemplo soy usuario del transporte público, pues les puedo decir que los avances en algunas rutas a lo mejor sí se ven porque traen uniforme y cosas por el estilo, ¿no? La unidad es nueva y demás, pero en el resto de las unidades, pues seguimos padeciendo de lo mismo, ¿no? Que pues va desde la poca accesibilidad que tienen, por ejemplo, personas adultos mayores, ¿no?, que los vemos casi brincando al momento de bajarse, que se paran donde quieren, que no respetan la parada, que incluso las condiciones del camión no son las adecuadas, ¿no? Uno le pica para pedir la parada y no suena, entonces ya lo bajaron allá 1 kilómetro después. Entonces, digamos, todas esas cosas siguen presentes y desgraciadamente, digo, también hay escenarios donde no es así, ¿no? O sea, pero desgraciadamente sigue así, ¿no? Y la gente pues es lo que ve y es lo que le sigue molestando. Entonces, pues, digamos, ¿cuál sería lo que esperaríamos este año? Pues que se pudiera avanzar un poco más. Y como bien lo dice Regina, no es un tema que va a solucionarse de la noche a la mañana, ¿no? No es algo que, pues ya hicimos estos cambios y ya el transporte público de repente... Es perfecto y maravilloso. Porque hay que entender que son muchas personas las que trabajan, o sea, las que controlan, digamos, son varios concesionarios. Entonces hay que, digamos, meter a todos en nuevos esquemas de trabajo, nuevos esquemas de regulación, ¿no? Y esas cosas pues son difíciles, siempre hay resistencia al cambio. O sea, nunca hay este tipo de cambios estructurales que son fáciles, ¿no? Es rarísimo ver eso. Hablaba Regina en el bloque anterior de la creación del Observatorio Ciudadano. Esto, como comentas, fue a solicitud del gobernador del estado que dice, bueno, a ver, quienes han trabajado, asociaciones, organizaciones que tienen conocimiento de diferentes sistemas de transporte público, cómo es lo ideal, bueno, hace así que se crea el observatorio. ¿Cómo funciona este observatorio, Regina? ¿Y quiénes son los integrantes? ¿Quiénes de la sociedad civil pertenecen al Observatorio Ciudadano? ¿Cómo funciona? ¿Juntas? ¿Cuáles son? Y luego nos vamos a ver cuáles son las recomendaciones, ¿no? Así para que la gente que nos sintoniza, bueno, pues sepa qué se está trabajando, qué se está haciendo y también cómo pueden sumarse al observatorio, cómo pueden tener acceso, etcétera.
Pues mira, el observatorio está formado no solo por organizaciones de la sociedad civil, sino también por grupos empresariales y universidades del Estado. ¿Te doy la lista? Claro. ¿Los quieres todos? Sí. ¿Los 50? No. Bueno, estamos el Colectivo Ecologista Jalisco, está Víctimas de Violencia Vial, Red Ciudadana, la FEU, la UDG, el ITESO, la UNIVA, está también el CCIJ, CESJAL, la Coparmex, el Colegio de Jalisco, y espero que no me haya faltado nadie. Y bueno, la manera en la que ha funcionado son reuniones en las que justo se analiza el trabajo de todos, se ponen en común y bueno, luego se redactan las recomendaciones, ¿no? Que ya son 2 macro recomendaciones que se pueden consultar en la página de internet del observatorio, que es observatransporte.org. Ahora, esto que preguntas, Begoña, es justamente lo que queremos hablar hoy, ¿no? Que es cómo nos sumamos. Pues sumarse al observatorio o al trabajo de las organizaciones y los grupos que forman parte del observatorio no es precisamente ir a las juntas y participar de ellas, ¿no? Algo que es súper importante, que yo sé como usuaria de transporte público, es la denuncia. Y es justo lo que queremos hablar con ustedes y con su auditorio. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura o de esta ciudadanía que estamos construyendo en México, el asumir que hay una organización o un organismo encargado de velar por nuestros intereses y ya, ¿no? Luego nos dormimos en nuestros laureles y que ellos hagan su chamba. Pero no, al final también es nuestro trabajo porque el observatorio y los organismos y organizaciones que forman parte del observatorio no pueden trabajar si al final los usuarios no están alzando la voz por sus propias demandas, porque no hay nadie que sepa mejor qué es lo que necesita en un autobús que la persona que lo usa todos los días. Y eso es lo que, o sea, esa es la mejor manera de sumarse, no porque les interese o no les interese sumarse al observatorio o al colectivo o a víctimas de violencia vial o al CCIJ, o sea, no, es una cuestión de hacernos activos en una realidad que todos vivimos, que es problemática, pero que al final es la realidad de todos, ¿no? Y esa es la denuncia. ¿Qué se necesita para hacer una denuncia? Digo, si yo sufro un robo, si sufro X cosa, sea dónde acudir. En el caso de que sufra algún padecimiento con el transporte público, ¿a dónde me tengo que dirigir y cuáles son los requerimientos? Porque a lo mejor yo me levanté de malas y sentí que el chofer me habló mal y ya lo quiero ir a denunciar. O sea, ¿qué es lo que se puede denunciar? Claro. ¿Y cuáles son los pasos para hacer una denuncia? Lo primero que hay que saber es la ruta en la que se va, ¿no? Si es, por ejemplo, no porque tengan nada contra esa ruta en particular, pero la 51 que tiene muchas letras, tienes que saber, ¿no? En cuál vas exactamente, ¿no? La segunda es el número económico, que es el número que trae la unidad al interior, lo tiene que tener pegado al interior y también lo tiene que tener afuera. Por lo regular está al frente y atrás. Y en la parte de atrás, y lo siguiente, pues, es la descripción más clara de la denuncia y si es algo que pueda fotografiarse o videograbarse, o sea, que se pueda tener un testimonio, es muy importante porque, bueno, lamentablemente no hay las unidades suficientes pues, para atender la denuncia. Digo, la Dirección de Transporte tiene toda la voluntad, pero sí es muy difícil si yo lanzo un tuit de el chofer va fumando en López Mateos de Avenida México en la 258A, que pues, salga una patrulla de la nada, claro. ¿No? O sea, al final también la logística no es fácil, pero eso es un registro, ¿no? Es un registro que luego le sirve para a la Dirección de Transporte para poder ver, o sea, cuáles son las denuncias recurrentes, en qué rutas y en qué autobuses. Entonces, el número económico de la unidad, la hora en la que sucedió, porque eso también ayuda a saber qué chofer fue, en qué lugar del derrotero iba, claro. La ruta y si hay manera de tener, o sea, algo que pueda usarse como testigo, identificar lo que sucedió, ¿no? Esas son las 3 cosas. 4, ya no sé cuántas fueron. Esas. Por ejemplo, tenemos una llamada de José Robles y ahorita que mencionas, es muy importante si se puede tomar una foto, un video, estaría excelente, pero a lo mejor a veces no se puede. Y él menciona que el transporte público está muy mal, hay que mejorar el servicio porque los choferes son malos para manejar, son groseros con las personas, se les olvida que llevan personas a su cargo, se tardan en pasar, cuando pasan no dan la parada o los bajan donde ellos quieren. Lamentablemente estas son cosas muy, muy recurrentes y pues no, a lo mejor cuando quieres documentarlo resulta que ese día no sucedió.
¿esta denuncia puede proceder? Lo puede decir como que es que a mí me sucede esto. Mira, decir esas denuncias es importante, ¿no? Verbalizarlas es importante, porque al final son las voces que nos hacen saber que el trabajo no está hecho. Pero lo que verdaderamente acciona el cambio es ser un poquito más claros, ¿no? ¿Qué chofer, a qué hora, en qué ruta y qué fue lo que te dijo, ¿no? Porque muchas veces, y también yo soy muy partidaria de pensar en eso, pues también pongámonos del lado del chofer y lo fácil o lo difícil que puede ser su trabajo. Que eso no justifica que sea grosero, que maneje mal, que no haga lo que tiene que hacer, pero de repente, pues igual y decirle un buenos días es suficiente como para alivianarle el asunto, ¿no? Claro. Y bueno, también recalcar que, como bien lo mencionaste ahorita, o sea, el tema de los registros, que básicamente es el volumen de denuncias, pues tiene que aumentar, porque al final yo puedo denunciar que el chofer fuma, pero si soy el único, pues entonces muchas veces quedamos en esta, todos los mexicanos dicen, pues es que ¿para qué denuncio? Pues es que sí, pues solo eres el único, ¿no? Entonces, pero si son todos, o sea, hay que pensarlo esto digamos, a largo plazo y en un escenario más grande, ¿no? Una foto más grande. Que es, todos denunciamos, si todos los días denunciamos que el chofer está fumando, que no respeta la parada y demás, entonces hay un antecedente claro de que algo sucede ahí, ¿no? Cuando sucede, digamos, de manera esporádica, pues es más fácil que se pase por alto que cuando hay una constante en denuncias sobre esa ruta, ¿no? Sobre ciertas condiciones a una hora específica y demás. Entonces, eso es importante decirlo porque muchas veces pues la gente no hace la denuncia, no hace la llamada, ¿no? Porque piensa que no va a suceder nada. Pues claro, no va a suceder nada hasta que todos hagan denuncias. O sea, hasta que haya un volumen importante que llame la atención y digan, es que, o sea, esto ya es grave, ¿no? Y no porque solo porque fume una vez no es grave, pero es que necesita que más gente esté diciendo lo mismo, ¿no? Porque pues muchas veces por eso la gente no denuncia. ¿Qué tal es la recepción de estas denuncias? ¿A dónde hay que denunciar? Si quieren, después del corte, vamos con esta información para conocer a dónde hay que denunciar un mal servicio de transporte público con todos los pasos que ya nos dijo Regina y Norman. Y bueno, pues también qué tal es esta recepción de las denuncias al transporte público. ¿Tiene usted algún comentario que hacernos en relación a este tema? Pues lo esperamos. 3030-5350. Vamos a nuestro corte. Estamos en Vive Eco platicando acerca de las evaluaciones sobre el transporte público, el estado actual, las mejoras al transporte, cuál sería el escenario ideal, hacia dónde vamos. Están con nosotros Regina Cantú y Norman Blanco. Ellos son integrantes del colectivo ecologista de Jalisco. Vamos a nuestro corte, regresamos a Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. Continuamos en Vive Eco hablando sobre las evaluaciones sobre el transporte público, en qué estado está actualmente, qué mejoras podría tener, cuál es el panorama, cuál sería pues ahora sí que el escenario ideal para un transporte público aquí en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y nos acompañan Regina Cantú y Norman Blanco, integrantes del colectivo ecologista de Jalisco. En los bloques pasados estábamos hablando un poquito acerca del observatorio, de que es muy importante que denunciemos si no hay una evidencia de que hay denuncias, pues entonces no se puede hacer absolutamente nada al respecto. En unos momentitos más le vamos a pasar la página de internet y el teléfono donde usted puede hacer una denuncia si es que usted ha sufrido de algún tipo de agresión, de maltrato, de mal servicio por parte del transporte público. Ya comentaba algo muy importante, Regina, hay que ponernos también un poquito en los zapatos del conductor. No sabemos cuántas horas pasan ahí sentados, si a lo mejor si les gusta manejar, si no, con lo que tienen que lidiar, etcétera. Pero a veces es un combo como del pasajero y del chofer, ¿no? Yo me fijo mucho en los asientos, estos amarillos para los discapacitados, que sea quien sea, llega y se sienta. Debe de ser nuestra responsabilidad como ciudadano decirle, oye, no lo hagas, pero también es responsabilidad del chofer que él quiera dar un buen servicio en su unidad. Sí, de hecho, Norman, a ver si ahorita rescata un anuncio que traen ya varias unidades pegado en el interior de la unidad, que es un mensaje de los choferes a la ciudadanía y a los usuarios. Y justo habla de todo lo que el chofer tiene que hacer, ¿no? El chofer tiene que, manejar primero, ¿no? La prioridad, la manejar prioridad. Bien. Que eso significa lidiar con muchos automovilistas. Si hay automovilistas allá afuera, espero que me escuchen y que piensen un poco de esto, que de repente no son conscientes de lo que es rebasar a un autobús o
ponerse delante de un autobús. O sea, una cosa es que te pongas delante de un automóvil de manera abrupta y el automóvil tenga que frenar, y la otra cosa es que un autobús tenga que frenar con muchas personas adentro, ¿no? Entonces, bueno, lidiar con eso. Lo segundo es, pues, buscar un lugar en la parada y poderse parar en la parada, porque muchas veces también están estorbadas o es difícil. Luego tienen que abrir la puerta de adelante, abrir la puerta de atrás, si hay pasajeros bajando por atrás, cerrarla cuando terminan de bajar para que nadie se suba por allá sin pagar. Recibir a los pasajeros, si no tiene rampa para discapacitados, bueno, ya eso es una menos, para personas con silla de ruedas, perdón. Recibir a los pasajeros, recibir el pasaje, dar el cambio, dar el boleto, recibir los trasvales, dar el boleto que corresponde, ver que se metieron, ver que todos estén bien metidos, que se hagan para atrás, que respeten los asientos, y luego manejar un autobús que es estándar, ¿no? Entonces, la verdad es que no es fácil. No está fácil. Y ese paquete de actividades, ¿cuántas veces al día, en cuántas horas? Exacto. Y justamente eso que dice Ale, pues sí es cierto. O sea, si yo estoy viendo que una chavita se sentó en un asiento amarillo y se subió una mujer embarazada, que se ve que le da pena, ¿no? Yo puedo voltear y decirle, oye, párate, por favor, ese asiento no es para ti, es para la señora. Y eso es también parte de esta cultura ciudadana que tenemos que construir de la denuncia, porque eso también es una denuncia, ¿no? O sea, no la voy a denunciar ante las autoridades, pero el decirle lo que estás haciendo está mal, porque nos afecta a todo el transporte público, también es importante. Ya decías cuáles son las actividades que tiene un chofer, ¿no? Sí. ¿Faltó alguna que quieras precisar, Norma? En esta imagen que tomé ahora en la mañana vienen como las condiciones de trabajo, ¿no? Ajá. Entonces pone como todas estas son los requisitos que hay que cumplir al momento de manejar, dice, pero dice las condiciones pues son, dice, peligro constante de lesiones, muerte en caso de asaltos, dice, trabajar durante 8 horas diarias en un ambiente hostil, ¿no? Recibir acoso y extorsión de las autoridades, maltrato de pasajeros y automovilistas. Dice, se garantiza prisión sin derecho a fianza al particular en cualquier accidente, aunque no tenga responsabilidad. Dice, ambiente cálido de trabajo con temperaturas de hasta 40 grados. Dice, alta probabilidad de enfermedades derivadas del estrés, riñones y diabetes, problemas gastrointestinales. Acoso constante de los medios. Dice, falta de reconocimiento social del servicio. Garantía de 0 incrementos al salario en 5 años, y al que madruga Dios lo ayuda. Inicio de labores a las 4:30 a.m. ¿No? Entonces se ponen esas son las condiciones del trabajo, y los requisitos son cumplir todo lo que mencionaba Regina, ¿no? Que pues también, las denuncias ciudadanas también pueden ayudar a poner luz sobre estos asuntos, ¿no? Obviamente uno no puede casarse con un lado del debate y decir, sí, pobres choferes lo pasan re mal. No, pero al final pues es un trabajo que ellos aceptaron y ellos también tienen que poner su disposición para que el trabajo vaya bien, ¿no? Pero muchas veces pues las condiciones no son las adecuadas. Si estas condiciones no son adecuadas, es trabajo, porque es trabajo de los ciudadanos dar luz sobre ellas, ¿no? Dar luz sobre, pues es que, porque todos los choferes son sangrones a las 7 de la noche que voy a mi casa, porque todos los choferes, si soy estudiante de preparatoria, no me aceptan mi trasvale. Pero la única manera de darnos cuenta que hay esas situaciones y poder analizarlas y solucionar todo el sistema que implica que existan, pues es que sepamos que existan, ¿no? Claro. Dice la señora Ramona López, de la colonia Loma Dorada, me he subido en el transporte público nuevo, pero yo creo que a los choferes les hace falta enseñanza de manejo. Se les olvida que vamos demasiadas personas paradas, niños o personas mayores. Dice la señora Ramona, es muy incómodo, pues manejan muy mal, con muchos jaloneos, apretones, etcétera. Por acá la señora María también menciona que el transporte público está muy mal y en general cuestiones de vialidad, las bicicletas, camiones de carga, motocicletas, todo pues, pasan por donde quieren y todo está muy mal. Las personas que utilizan el transporte público de la tercera edad es mucho peligro, pues arrancan y no los esperan. Y un anónimo de Tlajomulco menciona que el transporte de la ruta 101, hay algunos que van a Tlajomulco y son muy sucios, deberían asearlos, pues dan muy mal aspecto. Ahorita les reiteramos, les mencionamos la página o por ahí si tenemos algún teléfono donde puedan hacer sus denuncias. Que justo esas denuncias, por ejemplo, también es muy importante la condición. Ya no sé hace cuánto tiempo se hizo una evaluación del transporte público, entonces fueron estudiantes de la UDG y el colectivo ecologista los que participamos y básicamente el ejercicio era una hoja con 100 y
no sé, 120, 130 preguntas por revisar. Ujú. Te subías al camión en donde iniciaba el derrotero y lo tenías que recorrer todo hasta el final y de En 2 regreso. vías. Ujú. Y en cada viaje evaluar las 130 preguntas. Y una de las, o sea, y son cuestiones como el sonido, o sea, la cantidad de ruido no tiene por qué ser ruidoso un camión porque eso pues, es en detrimento de la salud, la limpieza y bueno, todas estas cuestiones de cómo maneja el chofer, frena bien, frena mal, cuántas personas suben, porque también tienen un aforo los autobuses. Ujú. Muchísimas cuestiones que hay que revisar y fue un trabajo muy exhaustivo que dio muchísima información, pero no podemos estar haciendo eso cada 2, 3, 4 años porque pues son muchos recursos cuando al final del día hay gente, no me acuerdo ahorita la cifra de cuántos viajes se realizan en transporte público, pero si todos esos viajes informaran, Ujú. pues imagínate la cantidad de información que tendríamos para trabajar, ¿no? Cuestiones justo como el aseo. Claro. Depende del lado que te encuentres, si eres trabajador del transporte público o si eres usuario, pues decir, es que todo se va a arreglar subiéndole 2, 3 pesos. A mí páguenme más y yo trabajo mejor. Y las personas van a decir, a mí trátenme mejor y pues a lo mejor te Pago voy a 2, 3 pensar y pesos te más. voy a pagar más, ¿no? Pero, ¿qué hay de tener regulaciones en cuanto al servicio? Me refiero a si el autobús tiene, desconozco, 30 asientos, van a ir 30 personas sentadas y van a ir 10 paradas. 10, 20 paradas. Y que le duela a quien le duela, el chofer va a decir, yo ya traigo mi autobús con las personas que debo y no te voy a dar la parada. ¿Por qué? Porque así te voy a brindar un mejor servicio, etcétera. Pero a lo mejor esto implicaría tener más unidades, tener más contaminación, pero no sé qué tan viable sea o qué tan beneficioso podría ser para dar un mejor servicio. Bueno, es que ahí hay 2 cosas, ¿no? Qué bueno que tocaste el tema de la contaminación porque también es como un tema importante, ¿no? El asunto es que no se puede tener, digamos, ese esquema donde cabe cierto número de personas mientras no sea una ruta empresa, ¿no? Sino que ahorita como es el modelo del hombre camión donde hay muchos en la misma ruta, pues entonces todos están peleando por el transporte, entonces hay que subir y subir y subir para Los cumplir que una cuota que es quepan. la que tiene que llevar el chofer, digamos, y por esto, ¿no? Las carreritas y van los camiones llenos y demás. Entonces, digamos, en un escenario de ruta empresa, que digamos, es como el modelo de los transportes articulados, como los BRTs, aquí en Guadalajara, en León, en el DF, el macrobús, digamos, son muchos socios, ¿no? Que son dueños de los transportes, y pues ellos, digamos, hacen cálculos, hay ingenieros especializados en el tema, en el que ponen velocidad del transporte, cada cuánto tiempo tiene que pasar para subir un número adecuado de personas que sea rentable, ¿no? Porque esto es un negocio al final de cuentas, hay que decirlo. O sea, no solo es un servicio, también es un negocio. Y entonces, a partir de ahí es que, por eso hay tanta diferencia en los servicios, ¿no? O sea, porque hay que poner un número de personas para que sea rentable, ¿no? El camión. O en su caso, digamos, si se quiere viajar cómodamente sentado, pues se podría optar por un servicio de lujo, ¿no? Pero bueno, hay distintos modelos. Y en el tema de la contaminación, pues es importante porque la gente piensa que el transporte público, porque son camiones, son los que más contaminan. Y en Guadalajara los que más contaminan son los automovilistas. Entonces eso no se discute, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta un mal transporte público en la contaminación del aire? Bueno, afecta en el tema de que si no cumplen las regulaciones ambientales, pues obviamente contaminan. Pero al momento de tener transporte público que se está peleando, que no respeta horarios, que va a distintas velocidades, pues entonces o causa congestión vial, ¿no? Que implica que al final, pues eso va a impactar en la calidad del aire, ¿no? Claro. Entonces, digamos, tiene distintos impactos y creo yo que podría ser que el impacto de un mal transporte público en el medio ambiente es más la congestión que puede causar en las vialidades, que las emisiones que emiten los camiones, ¿no? Ahora que tocaste el tema de las formas de trabajo, la ruta hombre-camión, el sistema de hombre-camión, ruta-empresa. Parte de las recomendaciones o de las observaciones del Observatorio Ciudadano tiene que ver con este cambio de sistema hacia ruta-empresa o no. Y estamos cerca o a un mediano plazo de poder llegar a tener un sistema ruta-empresa que todos sabemos que pues puede ser mucho más amigable para todos, para empresarios, para choferes, para los usuarios. Sí, de hecho es parte del segundo paquete de recomendaciones, si no me equivoco. Es
y no solo eso, ¿no? Es parte del trabajo de muchos grupos de organizaciones que forman parte del observatorio. No me voy a atrever a decir si estamos lejos o cerca. Lo que sí puedo decir es que es un trabajo muy largo porque, las personas que hayan seguido toda la transformación de los camiones hacia el macrobús pueden ver lo difícil que es, ¿no? Porque es toda la parte administrativa, o sea, ¿cómo le haces para mover a todos estos choferes que funcionan con un sistema que al final les funciona bien? Llevan mucho tiempo trabajando así, ¿no? Que no sea un sistema eficiente, que no sea un sistema que le funcione a la ciudad es una cosa, pero que exista y que funcione es otra. Pero funciona para unos cuantos, Exacto. No para todos, ¿no? Entonces, que eso también es como sus matices, claro, ¿no? ¿y cómo le haces para que esos cuantos puedan moverse a un sistema completamente distinto y lo entiendan? Y no solo es una cuestión de educación, ¿no? De que lo entiendan, sino que puedan percibirlo como suyo y a partir de eso hacerlo eficiente, ¿no? Esa es como toda la parte organizacional, ¿no? Luego pues está toda la parte de finanzas, o sea, ¿cómo le vas a hacer justo para que se vuelva un negocio rentable? Y luego, pues, por supuesto, está la parte de adaptar unidades, o sea, va a haber unidades que se tendrían que chatarrizar, va a haber unidades que se tienen que hacer nuevas, se tienen que aplicar todos estos sistemas de prepago y de transbordo, o sea, es un sistema muy grande que se tiene que transformar, y como lo decía hace un momento, pues son recursos de todo tipo, o sea, son recursos humanos, políticos, tiempo, finanzas, son muchas cosas que tienen que funcionar para que eso se logre, ¿no? Claro. Regina Norman, vamos a nuestro último corte para concluir el programa. Recuerda que estamos hablando acerca de las evaluaciones al transporte público, los panoramas, cuál sería un panorama ideal para el transporte aquí en el estado. Quejas y sugerencias, también le vamos a decir a dónde puede hacer su denuncia, porque es lo más importante, que usted haga su denuncia. Si usted no habla, pues no lo escuchan. Estamos en Vive Eco, comuníquese al 3030 53 50 y ahorita regresamos. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. 11 de la mañana con 47 minutos. Nosotros continuamos en Vive Eco con este tema que obviamente y evidentemente genera muchas opiniones, genera también que usted nos comparta sus experiencias con el transporte público. Hay buenas, hay malas, y tampoco generalizar, todos los choferes son malos, todos los choferes son groseros. Pues hay choferes honestos, a quienes mandamos muchos saludos y agradecimiento también, choferes que tienen esta conciencia y esta responsabilidad de que transportan personas, y aunque transportaran vacas, tienen que transportarlo bien, ¿no? En este caso transportan personas, son respetuosos, buenos días, buenas tardes, y aunque tengan encima la presión de la ruta, la presión de poder contar con tal cantidad de usuarios, bueno, pues ponen su mejor cara, ¿no? Claro. Entonces, pues para todos ellos, muchos saludos y que sigan así, haciendo su trabajo. Sí, y justo yo creo que también esos hay que platicarlos, ¿no? El día que te subes, a mí me ha tocado, lamentablemente han sido los menos, pero me ha tocado rutas de 7 de la noche, ruta que va por López Mateos, así la gente que es casi uno encima de otro, y un chofer que te dice buenas noches con la mejor cara y la mejor disposición. Me ha tocado incluso choferes que despiden a cada pasajero que se baja, ¿no? En esas rutas que ya van al final. Esos también hay que hablar a la Dirección de Transporte Público y decirles, oigan, el chofer de la ruta de las 9 de la noche que me llevó hasta mi casa es un señor súper amable, porque también eso ayuda a mejorar, ¿no? También eso ayuda a que pensemos que quizás el sistema no es castigar, sino incentivar a los que lo hacen bien, ¿no? Porque qué tal que en vez de que castigaran o multaran o les dieran folios a los choferes que van fumando y jugando carreritas, se les dieran premios, incentivos a los que lo hacen bien, ¿no? A los que tratan bien al pasaje, a los que manejan bien, pues quizás eso también sería una manera de cambiar el sistema, ¿no? Claro. El señor José Gómez, de la colonia Margarita Maza de Juárez, él tiene 77 años y menciona que el transporte público que utilizó el día de ayer le pidió la parada, lo bajó a la mitad de la calle y al poner un pie en el piso pasó un carro muy fuerte. Afortunadamente se alcanzó a hacer hacia atrás, porque si no hubiera tenido consecuencias muy fuertes y no se vale. Aprovechando para hacer este tipo de denuncias, es muy importante que mencionen la ruta, el número comercial, el número económico del camión y la hora. Es muy importante
comuníquese al 01800 52 38 699. 01800 52 38 699. Ese es el teléfono donde se pueden hacer todas las denuncias con respecto al transporte público, y pues para que sea un mejor servicio, anotar la ruta, el número económico de la unidad y la hora. Si tienen evidencia de alguna foto o un video, pues estaría mejor. Si no, pues con esos 3 puntos son suficientes. Nos dice, esta llamada es una persona que no da su nombre, es una llamada anónima de la colonia El Vigía. Esta persona nos pregunta, ¿por qué en el tour, en el camión tour, que es de lujo, ¿no? Sí, ruta de lujo. Ruta de lujo, no hay descuento para las personas de la tercera edad? Todos los transportes nos dan descuento, dice esta persona, pero no, ni para los estudiantes. Y nos dice la persona, necesitamos el servicio, pero no lo podemos pagar. ¿Por qué no da descuento el tour? Pues es porque estas rutas justo están en un esquema distinto, ya lo decía Norma, ¿no? Hay unas rutas que están en unos esquemas de planeación y de trabajo, y hay otras que son de lujo justo para eso, ¿no? Para garantizar que va a haber un asiento acolchonadito y aire acondicionado. Entonces, este esquema distinto es un esquema que los exenta de lo que sí tienen servicios y transportes, o sea, todas las demás concesionarias de autobuses. Tendría que haber, es normal que exista esto, transporte de lujo, es como ciudadanos de primera, de segunda, Exacto. de tercera clase. Claro. Híjole, qué fuerte, ¿no? Pues mira, ahora sí que podemos hacer un programa de eso, ¿no? Yo la verdad creo que puede haber un transporte de lujo mientras el transporte general sea de primera clase, ¿no? O sea, el lujo es eso, el lujo es, o sea, eso más que dices, bueno, pues ya de plan, si te urge que te haga masaje el asiento camino a tu casa, pues adelante. Pero todos los demás están viajando en asientos cómodos, claro. en autobuses limpios, a nivel de piso, ¿sí me explico? Sí, claro, o sea, se puede partiendo haber de lujo, sí. ¿no? Porque pues al final son las leyes del mercado y si hay gente que va a pagar eso, adelante. Pero tiene que haber una primera clase general. O sea, eso es, creo que Partiendo yo diría de que esa es la regla. Claro, partiendo de que la base es buena, es pareja para todos y es lo mejor, ¿no? Bien. Claro. Bien. Hablamos de lo que padecen los choferes, hablamos de lo que padecen los usuarios, y se comunica Jorge Müller de Jardines de la Cruz. Él dice, para un transporte mejor deberían de ponerse los pantalones el gobierno, porque como estamos ahorita nos dan a tole con el dedo. Yo fui concesionario de Sistecosome con las camionetitas y sí se puede dar un excelente servicio mientras no existan corruptos patrones que tienen a los operadores del servicio público. Póngales un hasta aquí y sin miedo quítenle las concesiones. Les garantizo que con unos cuantos se corrige el problema, pero hay que tener mano firme. Y rápidamente por acá, otro anónimo: yo he utilizado por muchos años el transporte público y es verdad que todos los choferes son muy malos para manejar, pero de los choferes malos, 10 son los buenos. Felicidades y saludos para esos 10, exactamente, educados y amables, pero pues para todos los demás no les manda saludos. Pues no Se los merecen, oye. Y hablamos de experiencias en lo cotidiano, ¿no? Que me cerró la puerta, que no había lugar, que los asientos te sientas y se mueven o tienes que ir agarrado del asiento porque se va. Pero hablando ya en palabras mayores, ¿no? La cantidad de accidentes, de muertos que genera al año el transporte público. Y que de ahí también se desprenden muchos matices, porque también como peatones tenemos cierta responsabilidad de dónde cruzar las calles, como automovilistas, como ciclistas, los que vamos también en el camión. Pero pues cómo cerramos el año en materia de personas que desafortunadamente fallecieron a causa de accidentes del transporte público. El Observatorio Ciudadano se crea a partir de este gran accidente que hubo en la Prepa 10. Y bueno, pues también poner atención en este tipo de asuntos como son los accidentes mortales, ¿no? Claro, y esos accidentes mortales, Begoña, dices muy bien, o sea, es mucho por las condiciones de las vialidades que tienen que ver con las personas que las habitamos, que no siempre somos responsables y conscientes de los demás, pero también pues son las condiciones mecánicas de los autobuses, las condiciones del camino, que ahí sí, sí hay concesionarios que no hacen su trabajo y que no invierten los recursos como debe ser, pero pues también si hay un camino lleno de hoyos está muy difícil, ¿no? Y pues definitivamente los concesionarios también, el lamentabilísimo accidente de las chiquitas del kinder. ¿No? De la ruta 258A, pues, o sea, fue la tormenta, no quiero decir perfecta, pero fue lo peor que podía suceder. Todo lo que no debía de estar sucediendo sucedió en esa ocasión, ¿no?
Y entonces todo eso que no está sucediendo son muchísimas cosas, ¿no? Escuelas que se construyen en lugares donde no deberían de estar, una falta de, simplemente los automovilistas. Sabemos todos los automovilistas que tenemos que reducir nuestra velocidad a 40 kilómetros por hora en las inmediaciones de una escuela, sí, es que lo hacemos. Como bien lo dijiste, no hay cultura vial de peatones, ciclistas y automovilistas, ¿no? O sea, Claro. De repente ves al ciclista en sentido contrario porque va en bicicleta, pero pues no, para eso hay un sentido de las calles, por eso hay un orden, ¿no? Los peatones cruzándose por donde quieren. Entonces, al final, pues sí hay como factores que son 100% del transporte público y hay otros que son nuestra responsabilidad. Luis Alberto Vázquez, mi opinión es que los choferes tienen sueldo de porcentaje, por eso siempre están jugando carreritas, deberían de ganar todos lo mismo, pues por la misma carrera que llevan nos dejan sin darnos la parada, esto se solucionaría si todos ganaran y trabajaran igual. Estamos a unos 4 minutitos, pero a mí me gustaría preguntarles, hemos visto en algunas rutas unas unidades verdes que se supone que son pues más ecológicas, ¿en qué consiste el cambio? ¿O por qué lo esperamos? ¿Porque está más grandote? Porque es verde. Porque es verde, porque nos gusta más. Pues esas son la famosa ruta modelo, ¿no? Que es, digamos, como el modelo aspiracional de transporte público. Pero no, yo no tengo mucha información de que sean ecológicas, ¿verdad? No, es el mismo nos transporte. mintieron. Es el mismo. Sí, en realidad es verde para distinguirlo, ¿no? Lo más importante es que son unidades que aplican todos los cambios que se hicieron en la ley de transporte público, ¿no? Que traen, el chofer está uniformado, los asientos, el porcentaje de asientos disponibles para personas con capacidades diferentes es X, las unidades son, o sea, de cierta actualidad. No me acuerdo qué más, la cantidad de cámaras que traen para poder justo registrar accidentes y cuestiones que suceden dentro del transporte. O sea, son muchos cambios en la unidad que lo que hacen es aplicar esta nueva ley, ¿no? Okay. Y justo es como dice Norman, es el primer paso para llegar a ese transporte, nuevo modelo de transporte. Pues ojalá que haya más. Nos piden que repitamos el teléfono para hacer estas denuncias. Es el 01800 5238 699. 01800 5238 699. Si lo quiere hacer vía electrónica, puede entrar a la página www.cmob, como Secretaría de Movilidad, .jalisco.gov.mx, /denuncias, otra vez, denuncias, _ transporte. Y también me gustaría agregar a estos lugares de denuncia el Twitter de la Dirección de Transporte Público, que es @transportejal, y bueno, también a la Secretaría de Movilidad, que es movilidad_jal, ¿no? Entonces esos tweets también tienen que tener la ruta, número económico y la hora en la que sucedió el siniestro, y bueno, pues si en un Twitter pueden tomar una foto que sea testigo de lo que sucedió, pues es mucho mejor. Muy truchos en el Twitter, pues ahí está. Transportejal, para que hagan sus denuncias, @transportejal. Muchas gracias por acompañarnos, Regina. Gracias, Norman. Gracias a ustedes. Por venir. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias también a todas las personas que se comunicaron con nosotros en el Facebook. Vamos a volver a poner el 01800 para que ustedes hagan sus denuncias al transporte público, y también las felicitaciones, los reconocimientos, como ya decía Regina, incentivar también las felicitaciones, y la página de internet que ya comentó Ale para las denuncias y felicitaciones al transporte público. Ale, nos vamos. Nos vamos, y reiterar que lo importante es hacer la denuncia, ¿no? De levantar la mano y decir, a mí me sucedió esto, para que entonces se tomen cartas en el asunto, porque si nos enojamos mucho en el momento y llegando a la casa ya se nos pasó la bilis y no hacemos la denuncia, pues seguramente al siguiente día nos va a volver a suceder algo parecido. El día de mañana, Bego, ¿qué va a suceder? Vamos a hablar de salud en días de luna. ¡Guau! Químicos de los productos desechables, alimentación e higiene en los días de luna para las mujeres, para que nos sintonicen. Y si usted no es mujer, también sintonícenos, porque pues es importante, ¿no? Todos convivimos. Nos vamos, hasta mañana, que la pasen muy bien. Gracias a Martín Silva y a Claudia Fernández. Gracias, adiós. Adiós. Haz eco. Vive eco.